Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Todo Dios. bien, profe. Ya empezamos, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando. Pongo para grabar acá. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta acá, la clase pasada, o lo que es la unidad 1 en general? ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Ninguna duda? Bueno, No, profe, de mi parte ninguna. bueno. Vamos entonces con la unidad 2. ¿Sí? En la pantalla ahí. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Bueno. La unidad 2, esta tiene que ver con la parte de requerimientos. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué son requerimientos o requisitos, qué importancia tienen, qué impacto tienen, digamos, los requerimientos en las distintas etapas, el rol o papel que juegan. Vamos a ver una de las definiciones que hay, los distintos tipos de requerimientos, requisitos, qué es la ingeniería de requisitos, ¿sí? De dónde se obtienen, técnicas que se pueden seguir para obtener esos requisitos, criterios que debería cumplir una especificación de requisitos cualquiera, ¿sí? Vamos a nombrar, ver las características, tienen ahí un par de estándares que están ahí disponibles. Y lo último que termina esta unidad son recomendaciones para escribir requisitos, ¿sí? Entonces lo que ustedes ya saben, con esta unidad, digamos, todos los años siempre tenemos reunión con toda la gente de la cátedra y siempre estamos si sacarla o no sacarla esta unidad, porque esto en realidad no es tanto tema de la materia esta. Ya terminamos dejando porque cuando hacemos práctica de esto, hay un montón de cosas que la hacen de manera incorrecta ustedes. Entonces, bueno,
A raíz de eso, todavía la dejamos a la unidad esta, ¿sí? Lo que ustedes ya saben, digamos, a qué, más o menos qué es un requerimiento, un requisito, como dice ahí, es una descripción de los distintos servicios que puede brindar un sistema o una parte de un sistema, junto con sus limitaciones, o sea, sus restricciones operativas, o sea, bajo qué condiciones se puede brindar un determinado servicio, ¿sí? Y estos requisitos reflejan las necesidades que tienen los clientes para resolver un determinado problema. Eso algo que ustedes ya saben esta parte, ¿sí? Y de ahí la ingeniería de requisitos, lo que busca hacer esta parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con ingeniería de software, son tareas que están pensadas para que se puedan descubrir los requisitos, o sea, obtenerlos, analizarlos, bien, para ver, digamos, cuál es más importante que otro, o bien si no hay requisitos que entran en conflicto o están expresados de manera ambigua, ¿sí? También abarca todo lo que tiene que ver con la documentación, la verificación de los requisitos, ¿sí? Todo eso junto con las restricciones que tiene cada uno, ¿tá? Y una especificación del requisito es una declaración, como dice ahí, a alto nivel de un servicio que tiene que dar el sistema o bien una restricción de ese sistema. O sea, de alguna manera tiene que estar especificado o dicho de alguna forma en qué consiste ese servicio que el sistema, digamos, debería brindar para cumplir con una determinada tarea. ¿Sí? Entonces dice ahí, bueno, algunas de las cosas que hacen que las tareas de la ingeniería de requisitos no sea una cosa tan simple de hacer, es que los requisitos se suelen expresar a dos niveles distintos, muy distintos, ¿sí? Uno lo que serían los requisitos a nivel usuario y otros requisitos a nivel sistema. Lo que ustedes ya saben también de acá de todo esto, requisitos a nivel de usuario, como dice ahí, son declaraciones abstractas, empleando el lenguaje que emplea el usuario, o sea, el lenguaje natural, de los distintos servicios que va a brindar el sistema y siempre las restricciones sobre las cuales debe trabajar cada uno de esos servicios, ¿sí? Y los requerimientos o requisitos a nivel sistema es lo mismo, son declaraciones ahora detalladas de las funciones, servicios, etcétera, operativos del sistema, o sea, desde el punto de vista, empleando un lenguaje mucho más cercano a una máquina o una computadora, ¿sí? Cuanto más tarde se llega a encontrar un error, más cuesta repararlo. No necesariamente que cueste en dinero, sino en tiempo, en recursos, en esfuerzo, ¿sí? Y eso, como dice ahí, ese incremento en esos costos tiene que ver con el tema de corregir esos errores originales y lo que se han ido generando en etapas, digamos, siguientes. Ustedes van a ver acá un dibujo, ¿sí? En el que ese dibujo lo que busca mostrar o explicar de alguna manera es cómo va ese malentendido en los requisitos arrastrándose a medida que se va avanzando por las distintas etapas, ¿sí? Entonces, se parte, por ejemplo, de un problema real, una necesidad que tenga algún cliente, alguna persona, alguna organización, y a partir de ese problema, esa necesidad, se hace una especificación de requisitos, ¿sí? Por más práctica que se tenga, por más experiencia que se tenga, siempre esa especificación de requisitos, una parte va a estar bien y otra parte va a estar mal, ¿sí? Es imposible que no haya nada que esté mal ahí en esa especificación de requisitos. Obviamente lo que se trata de hacer es que esa parte que esté mal, con la experiencia, aplicando determinadas prácticas, recomendaciones, etcétera, sea cada vez más chica. La cosa es que esa especificación del requisito, que una parte está bien y una parte que está mal, ¿sí? En base a eso se arranca con tareas que tienen que ver con diseño, implementación y pruebas.
La parte que está bien de esa especificación de requisitos, eso va a dar lugar a un diseño, ¿sí? Y ese diseño, una parte va a estar bien, otra parte va a estar mal, aún viniendo todo eso de una especificación que sea correcta, mientras que la parte de esa especificación que es incorrecta va a dar lugar a un diseño, como dice ahí, que está basado en una especificación incorrecta. Yo estoy intentando de alguna manera buscar cómo soluciono algo, pero la base de ese algo ya viene mal, ¿sí? Después de ahí, cuando se pasa a la implementación, ese diseño que es así correcto va a dar lugar a código correcto y código incorrecto, o sea, errores en la codificación. Esa parte del diseño que estaba incorrecto da lugar a código que viene basado sobre un diseño incorrecto. Y ese diseño que viene sobre una especificación incorrecta da lugar a código que viene sobre una especificación incorrecta. Finalmente, cuando lleguemos a las pruebas, ¿sí? Esa parte de la codificación que está correcta da lugar a que los resultados de las pruebas sean correctos. Esa parte que venía así con código que tenía errores digamos, durante toda la escritura, codificación, da lugar a errores que se pueden corregir. Ese código que venía sobre un diseño incorrecto, eso da lugar a que no se puedan corregir esos errores. Y finalmente, lo peor de todo, que es el último bloque ese que aparece ahí, que viene como resultado de código, que viene basado en una especificación que está incorrecta, eso da lugar a errores ocultos, o sea, errores que no se los encuentra al momento de hacer las pruebas y se salen o surgen en algún momento, ¿sí? Entonces, esos errores en los requisitos se pueden detectar así de manera no tan tardía. Y para eso hay una cosa que se puede usar que se denominan inspecciones o revisiones de software. También se le conoce con el nombre de revisiones técnicas formales, ¿sí? Eso vamos a ver más en detalle. Antes era esto, estaba para la unidad 5, ahora esto ha pasado por la unidad 3. Ahí vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste esto de las inspecciones. Pero básicamente lo que está diciendo acá, esto de las inspecciones no reemplaza a las pruebas, sino que es un complemento a las pruebas. Y está demostrado que si junto con las pruebas se hacen este tipo de inspecciones, hay muchas más posibilidades de que no se encuentren errores al final, ¿sí? Ya lo vamos a ver después cuando veamos la parte esta de inspecciones, en qué consiste eso que estamos hablando acá, ¿sí? Conclusión de todo esto, en esta etapa de requisitos o requerimientos, se suelen, como dice ahí, se suelen cometer muchos errores, muchos de esos errores se detectan de manera tardía, ¿sí? Y lamentablemente esos errores podrían haberse detectado de manera temprana, y no detectar esos errores contribuye a que se incrementen los costos en el desarrollo de software. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Bien. ¿Cómo impacta ahora esto, ¿sí?, en la etapa de requisitos? O sea, el tener errores al momento de describir los requisitos. Se llega a que el software resultante puede que, lo más seguro, es que no satisfaga a todas las partes interesadas, a todos los usuarios, ¿sí? Que haya distintas interpretaciones puede llegar a causar desacuerdos en cómo se hace una determinada tarea o qué tarea, por ejemplo, es más prioritaria que otra. Es imposible que a través de las pruebas el software satisfaga todos los requisitos, ¿sí? Y se puede llegar a emplear bastante tiempo, recursos, dinero, construyendo algo que es incorrecto o erróneo. No necesariamente el 100% incorrecto, pero algo que no es el 100% lo que el cliente o usuario necesita, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, ¿qué papel juegan los requisitos? Como dice acá,
es un acuerdo, o como fuera así, si lo quieren ver así como un contrato, ¿sí? Entre los desarrolladores, los clientes, los usuarios finales, ¿sí? A su vez es la base para que se pueda hacer después todo el diseño del software y de esa manera, digamos, se puedan minimizar defectos tanto como se pueda. Es lo que después permite hacer verificación y validación de los requisitos. O sea, si no tengo de alguna manera expresado cuáles son las distintas cosas que tiene que hacer el sistema, después no puedo validar si lo que está hecho finalmente va solucionando cada una de esas necesidades. Y es lo que permite después que el sistema pueda evolucionar. O sea, agregarle funcionalidades, corregirle funcionalidades, lo que sea. ¿Sí? Acá pueden ver una definición que da la IEEE. ¿A qué se le denomina requisito? ¿Sí? No es la única definición, pueden encontrar un montón más. Esta es una que está ahí y que dice ahí, bueno, que es una condición o capacidad que necesita un usuario cualquiera para resolver un problema o bien cumplir con un objetivo, o bien, como dice ahí, condición o capacidad que tienen que satisfacer o tener un sistema o una parte del sistema para cumplir con un contrato, un estándar, una especificación, y a su vez es la representación documentada de una condición o capacidad como en uno o en dos. O sea, para que exista un requisito como tal, de alguna manera tienen que estar documentados eso. No existen los requisitos, digamos así, que se comuniquen o se expresen de manera oral y quede ahí, ¿sí? De alguna manera tiene que estar eso expresado, redactado en algo que quede y después todos lo puedan ver, modificar, consultar, ¿sí? Lo que ustedes ya saben también acá de esto, los requisitos se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Lo que son los requisitos funcionales y lo que son los requisitos no funcionales, ¿sí? Los funcionales, como dice acá, son declaraciones de los servicios que tienen que proporcionar el sistema, o sea, qué cosas tiene que hacer el sistema como tal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están diciendo, bueno, yo tengo que hacer un sistema para llevar el control de los alumnos en una institución cualquiera. Bueno, una de las cosas que tengo que poder hacer es poder registrar a un alumno, poder modificarle datos a ese alumno, que pueda registrar un docente, que le pueda modificar los datos, pueda consultar los datos de docentes, de alumnos, que él pueda agregar o definir una asignatura, que los alumnos se puedan inscribir en las asignaturas, que puedan ver las asignaturas que van, en las que están inscritos, que puedan rendir un examen. ¿Sí? Entonces son cosas que tiene que hacer el sistema para que, digamos, satisfaga las necesidades del cliente de, que en este caso sería llevar el control de los distintos alumnos de una institución cualquiera. ¿Sí? Entonces acá dice ahí también, estos requisitos funcionales de alguna manera describen cómo tiene que reaccionar el sistema frente a determinadas entradas y cómo tiene que comportarse o reaccionar el sistema bajo determinadas situaciones. ¿Sí? Esos son los funcionales. Mientras que los no funcionales son restricciones, por lo general, sobre los requisitos funcionales. Por eso dice restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. Ejemplo clásico de esto, por ejemplo, el tiempo en el cual se tiene que realizar una determinada tarea. O sea, esa tarea sería el requisito funcional y el requisito no funcional sería, esa tarea, ¿en qué tiempo es aceptable que se haga? O bajo qué restricciones tiene esta tarea para que se pueda hacer. O qué estándares se tienen que cumplir o se tienen que seguir para hacer determinada tarea. Esos son los requisitos no funcionales, ¿sí? Y ahí ustedes pueden tener con cualquiera de estos, por lo general, con respecto a los requisitos funcionales, pueden tener requisitos funcionales a nivel usuario o requisitos funcionales a nivel sistema, ¿sí? Esos requisitos funcionales a nivel usuario, como dice ahí, son declaraciones a alto nivel
o sea, empleando el lenguaje natural sobre lo que debería ser el sistema, mientras que los requisitos funcionales a nivel sistema describen esos requisitos funcionales a nivel usuario con más detalle, ¿sí? Y empleando ya lenguaje o terminología más cercana a la máquina, ¿sí? Ejemplo de requisito funcional, por ejemplo, como dice ahí, el usuario podrá buscar por todas las bases de datos o seleccionar un subconjunto de ellas, ¿sí? O bien otro, a cada orden se le asignará un identificador único llamado ID orden, que el usuario podrá copiar al área de almacenamiento permanente de la cuenta, ¿sí? Ejemplos de dos requisitos funcionales cualquiera. Y lo que hemos dicho ahí, esos requisitos no funcionales, ¿sí? Definen propiedades, ¿sí? Como tiempo de respuesta, requisitos que tengan que ver con almacenamiento, capacidades, etc. Y dice acá también, pueden especificar el uso de una determinada herramienta case en particular, o un determinado lenguaje de programación, o un determinado método de desarrollo. O sea, ustedes podría ser que ustedes estén desarrollando software y ustedes no tengan la elección de cuál va a ser la metodología de desarrollo que van a seguir, sino que esa metodología esté impuesta. O sea, ustedes si hacen software para una determinada organización, tienen que hacerlo siguiendo una determinada metodología y no la que ustedes elijan, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes pueden tener requisitos no funcionales que sean específicos al producto, ¿sí? Como por ejemplo, algo que esté relacionado con la eficiencia, la usabilidad, la fiabilidad, la portabilidad, o requisitos que tengan que ver con aspectos organizacionales, como por ejemplo, que haya que cumplir de manera muy rigurosa con tiempos de entrega o con características que tengan que ver con la implementación o con características que tengan que ver con el uso de determinados estándares o prácticas o recomendaciones. Pueden tener, por ejemplo, requisitos no funcionales, digamos, del tipo externo, o sea, cosas que no son necesariamente del producto o de la organización para la cual ustedes están haciendo esto. Y ahí tendrán que ver con, por ejemplo, requisitos que tengan que ver con la interoperabilidad, si a lo mejor el sistema de ustedes tiene que interactuar con otro tipo de sistema, o bien que tengan que tener en cuenta aspectos éticos, legales, como privacidad, seguridad, etcétera, ¿sí? Llegamos a ver también un par de ejemplos de qué cosas podrían ser requisitos no funcionales, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, uno de ellos, que es un requisito no funcional del producto, dice, debe ser posible que toda la comunicación entre un determinado sistema y el usuario se exprese en un juego de caracteres estándar de un determinado lenguaje, que en este caso es ADA, ¿sí? O bien, el proceso de desarrollo y los documentos de entrega van a estar conforme a un estándar que está definido en la norma tal, que es la que dice ahí, ¿sí? Esos serían ejemplos de dos requisitos no funcionales cualquiera, ¿sí? Todo esto ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Nada de esto es nuevo para ustedes, supongo. Sí, No, así, profe, no profe. es nuevo. No, profe, no es nuevo. Bien. Bueno, entonces, todo el proceso este de la ingeniería de requisitos, las distintas tareas que busca hacer esto, básicamente, se pueden dividir en estos 6 subgrupos de tareas. Algo que tenga que ver con la identificación de los requisitos, el análisis de los requisitos junto con su negociación, cómo se especifican después los requisitos, cómo se modeliza el sistema, cómo se los valida y finalmente cómo se gestionan los distintos requisitos. Todo ese conjunto de tareas abarca la ingeniería de requerimientos o requisitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de identificación de los requisitos? Consiste, como dice acá, en preguntarle al cliente, a los usuarios, a los expertos en el dominio, ¿sí? Distintas cosas que tengan que ver con el problema que ellos quieren resolver. Por eso dice ahí, por ejemplo, hay que investigar
cómo se ajustan los distintos sistemas o productos a las necesidades del negocio, cómo se va a utilizar el sistema o producto en el día a día, ¿sí? De alguna manera tengo que ir empezando a descubrir eso que está ahí. Ahora, eso no es fácil por una serie de razones, ¿sí? Entonces, como dice acá, el límite del sistema, o sea, hasta dónde hay que hacer y dónde no hay que hacer, o qué cosas no hay que hacer, etcétera, dice, por lo general suele estar mal definido, se suelen emplear detalles técnicos innecesarios que al comienzo, más que aclarar, confunden, ¿sí? No existe que el usuario venga y plantee su problema y al momento de plantear el problema, él venga ya con una especificación de requisitos hecha de manera escrita y nos la presente y que nosotros veamos si la entendemos o no. El usuario habla, cuenta sus problemas, qué cosas, digamos, necesita solucionar y eso es todo lo que hace, ¿sí? De ahí, en base a eso, hay que empezar a obtener cuáles son las cosas que hay que hacer para poder solucionar ese problema. Suelen haber dificultades para comunicar esas necesidades, se suele omitir información, no porque se quiera, sino porque, bueno, se la omite, ¿sí? A su vez, los requisitos van cambiando con el tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que esto de identificar los requisitos no sea una cosa simple, ¿tá? Ese resultado de la identificación, toda esa tarea debería concluir y para que de alguna manera uno sepa, por ejemplo, qué relación hay entre las distintas necesidades a lo que necesita el usuario o cliente con los requisitos que yo vengo descubriendo, hasta dónde llega el sistema mío, o sea, qué cosas hay que hacer, qué cosas no, cuáles van a ser, por ejemplo, los clientes, usuarios y cualquier otra persona que de alguna manera participe en todo el proceso de obtención de los requisitos, ¿sí? Todo eso debería tener yo como salida de toda esta etapa de identificación de requisitos. Debería incluir también, como dice ahí, si se está en esa situación, algo que me diga, bueno, la parte técnica de esto, qué características tiene, ¿sí? O qué restricciones tienen algunos de los requisitos, los más importantes. O bien, por ejemplo, un conjunto de escenarios que a lo mejor me permitan que yo, de alguna manera, tenga más información con lo que va a ser finalmente después el uso de ese sistema. O si hay algún prototipo que a mí me permita, por ejemplo, entender mejor los requisitos, bueno, usarlo a ese prototipo, ¿tá? Todo eso debería llegar de alguna manera a tener como resultado de esta tarea que es la identificación de esos requisitos. Después de eso, lo que hay que hacer es el análisis y negociación de requisitos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque por lo general el cliente, por poner números simplemente, plantea 100 requisitos, ¿sí? Pero el tiempo o los recursos o el dinero para todo eso no alcanza para 100 requisitos. Entonces, de alguna manera hay que negociar y llegar a un acuerdo en la cantidad de requisitos para cumplir con presupuestos, recursos, tiempo, etc. ¿Sí? Por eso dice acá, esos requisitos se suelen agrupar así por categorías para ver si no hay requisitos que se repiten o entran en conflicto con otro, ¿sí? Se estudian esos requisitos para lo que estaba diciendo, digamos, para ver si es que, por ejemplo, no están expresados de manera ambigua o no sea un requisito muy general y que convenga en todo caso dividirlo en partes más chicas o al revés, que no sea un requisito así muy simple y en todo caso convenga agruparlo con otros requisitos, ¿sí? Entonces, se estudian, se analizan los distintos requisitos. Y entonces se pueden hacer una serie de preguntas cuando uno comienza esta tarea. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno,
cada uno de los requisitos o requerimientos es consistente con los objetivos del sistema, del producto, o sea, las cosas que se han descubierto como necesidad, un determinado requisito cualquiera. Cuando, si se lo cumple, eso va a permitir cumplir con un objetivo del sistema, con un objetivo de negocio del sistema, o no, ¿sí? Después, esos requisitos que se están descubriendo tienen el nivel adecuado de abstracción, o sea, no, al momento de descubrirlo a estos requisitos y tratar de entenderlo, no tengo que entrar ahora en tanto detalle que después, en lugar de entender el qué hace el requisito, esté viendo en el cómo se va a hacer para cumplir con ese requisito, ¿sí? O sea, no tengo que, al momento de describir esto, hacerlo pensando en el cómo se va a hacer, sino hay que hacer pensando esto en el qué representa el requisito, ¿sí? Hay que ver si un requisito representa algo que sea esencial o fundamental para el sistema, o bien es una característica que si está bien y si no está, bueno, no importa, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, si los requisitos de alguna manera están acotados, o tienen un límite, para que, digamos, eh, durante un tiempo finito, después se lo pueda probar a ese requisito. Si al momento de estar están expresados con algún grado de ambigüedad o no, si se conoce de dónde surge ese requisito, ¿sí? Si hay requisitos que son incompatibles con otros, si técnicamente se va a poder lograr cumplir con cada uno de esos requisitos, si se los puede probar a esos requisitos una vez que ya están implementados. Todo eso ayuda a que, todo este tipo de preguntas ayuda a que se pueda depurar todo ese conjunto de requisitos iniciales, ¿sí? Por eso dice acá, es muy común que entre los distintos clientes y usuarios se pida más de lo que se puede hacer, ¿sí? O bien que se propongan requisitos que se contradicen unos con otros. Entonces, de ahí que venga que haya que priorizar todo esto y entrar en una etapa de negociación con el cliente o usuario final. Después está el otro grupo de tareas que tienen que ver con la especificación de esos requisitos, ¿sí? Esa especificación se puede hacer de distintas maneras, no hay una única forma de hacerlo. Puede ser, por ejemplo, un documento escrito, y ese documento escrito puede ser algo grande o algo chico, dependiendo de la complejidad u otras características del sistema, ¿sí? Puede ser un modelo gráfico, o sea, si uno está describiendo algo, puede agarrar y, por ponerlo, si está escribiendo en una hoja, a lo mejor escribir eso en una hoja toma 2, 3 hojas. Y a lo mejor lo mismo, me ahorro mucho de esa escritura si en lugar de escribir y escribir, por ejemplo, muestra un dibujo, una foto de algo que se quiere tener, ¿sí? Por eso dice hacer algo un poco más formal, empleando un modelo matemático. Puede ser un conjunto de escenarios, ¿sí? Son distintos ejemplos en los cuales se puede aplicar ese requisito. Puede ser un prototipo de algo. Puede ser una combinación de todo eso. O sea, no es necesariamente algo escrito la especificación de un requisito, ¿sí? Hay gente que es muy de la onda, digamos así, de emplear una plantilla para escribir los requisitos. Eso lo que logra es que los requisitos todos más o menos de la misma forma y que no haya requisitos que nos digan, este requisito, por ejemplo, está dicho lo que hace, pero nunca está dicho, bueno, cuál va a ser la salida de esto o qué necesita como datos para que se lo pueda hacer. Y todo el requisito tiene todo eso. Entonces, el uso de ese tipo de plantillas lo que hace es decir, bueno, al momento de definir un requisito, necesito que todos tengan esta estructura, ¿sí? Algo que describa, por ejemplo, qué hace el requisito, algo que describa qué necesita el requisito, algo que describa qué produce como resultado ese requisito, ¿sí?
Acá, como dice ahí, también se pueden combinar lenguaje natural, modelos gráficos, etcétera. Todo en general, cualquier cosa que ayude a que se entienda el requisito se puede usar, ¿sí? Una especificación de requisitos cualquiera va a ser el resultado de toda esta etapa. O sea, una vez que se tienen identificados, se han negociado los requisitos, etcétera, hay que especificarlos de alguna forma. O sea, el resultado final de todo eso es un documento que se llama así especificación de requisitos de software. Y eso lo que va a hacer, como dice ahí, va a describir las distintas funciones, las distintas características de todo ese sistema, las restricciones sobre las cuales tienen que trabajar esas funciones o características. De alguna manera va a ir delimitando elementos, va a ir describiendo, así diciendo, bueno, qué información o qué datos se necesitan para que se pueda realizar o cumplir ese requisito y cuál es la información o datos que salen como resultado de ese requisito, ¿sí? Eso es lo que tiene que estar escrito de alguna manera en esa especificación de requisitos. Después de ahí, la ingeniería de requisitos también incluye la tarea esta de modelado del sistema, ¿sí? Esos modelos que uno construye, como dice ahí, permite, por ejemplo, evaluar distintos componentes, cómo se relacionan esos componentes, ¿sí? Qué relación hay entre esos componentes y los requisitos, ver, por ejemplo, la parte estética, ¿sí? Lo que tiene que ver con interfaz de usuario. Todo eso permite esos modelos que uno va haciendo del sistema. Los requisitos también hay que validarlos, ¿sí? Como dice ahí, esa validación lo que hace es examinar las distintas especificaciones para de alguna manera llegar a tener la certeza de que todos los requisitos están establecidos sin ambigüedad, sin inconsistencia, que no hay omisiones de requisitos, que no hay errores en los requisitos después que han sido corregidos, ¿sí? Que los requisitos se ajustan a los distintos estándares que a lo mejor sigue o exige una determinada organización, ¿sí? Entonces dice ahí, una de las formas para validar esos requisitos es hacer esas revisiones técnicas formales que hablábamos recién, ¿sí? Y como dice acá, a medida que uno va desarrollando esa especificación, se van haciendo muchas de esas revisiones técnicas formales. También se pueden usar cuestionarios, ¿sí? Para de alguna manera tratar de responder a las preguntas anteriores, ¿sí? Por eso dice ahí, bueno, cuando uno hace el cuestionario, tratar de ver si es que el requisito está claramente definido, o sea, si todos lo entienden de la misma manera a ese requisito, si que hay alguna posibilidad que se puede interpretar mal ese requisito, si se sabe cómo surge el requisito, o sea, quién que tiene la necesidad de ese requisito, si está delimitado, como dice ahí, en términos cuantitativos, o sea, hasta dónde tiene que llegar ese requisito, ¿sí? Todas esas cosas ayudan a que de alguna manera se pueda validar ese requisito, ¿sí? Ahí también, como dice acá, si hay otros que los referencian a ese requisito, o si se está incumpliendo alguna restricción o limitación que hubiera, si el requisito se lo puede verificar, ¿sí? Si se puede verificar, bueno, por lo general a los requisitos hay que verificarlos. ¿Sí? Si no es verificable, después no tengo manera de saber si estoy cumpliendo o no. Si se puede hacer una traza, o sea, ver toda la evolución que ha ido sufriendo ese requisito hasta llegar al día de hoy. Y después, la última de todas estas tareas tiene que ver con la parte de la gestión de los requisitos, ¿sí? ¿Y por qué hay que hacer la gestión? O sea, la gestión de los requisitos es permitir que yo ingrese un requisito, que vea todos los requisitos, que pueda borrar un requisito, que pueda modificar un requisito. ¿Por qué tendré que encargarme de la gestión de los requisitos? Porque los requisitos van cambiando con el tiempo, o sea, se van agregando, se van modificando, se pueden borrar requisitos, ¿sí? Entonces, para que pueda ir llevando el control a esos requisitos, de alguna manera, tengo que poder identificarlo, esos requisitos, y de alguna manera tengo que poder
controlar cómo van evolucionando esos requisitos. Para eso, para que se le pueda llevar el control o seguimiento a esos requisitos, es fundamental que cada requisito de alguna manera lo tenga que poder identificar de manera unívoca, ¿sí? Entonces, cualquier requisito en el sistema mío necesita sí o sí un identificador, ¿sí? Se pueden, dice ahí, matrices de dependencia donde yo diga, bueno, el requisito número tal o de nombre tal depende de tal y tal requisito. Eso me va a permitir que si yo cambio esos otros requisitos, sé que el otro se va a ver afectado, ¿sí? O bien que mi requisito sea otro requisito dependa del que estoy tratando yo en este momento, ¿sí? Para que si yo modifico un requisito, sepa que va a haber otro que se va a ver afectado en esto, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? No, profe, hasta el momento no. ¿Nada? Bien. Profe, Sí. en sí la mala identificación de los requerimientos se debe a una mala interpretación del que hace los requerimientos, de los requerimientos del usuario, pero por una mala interpretación del que releva, o porque el usuario no sabe bien o no tiene bien en claro qué es lo que quiere. Es una combinación de cosas, ¿sí? Por lo general hay, que no es que el usuario no sepa lo que quiere, ¿sí? El usuario sí sabe lo que quiere. Lo que no sabe a veces es comunicar eso, ¿sí? Que eso es otra cosa distinta, pero no es que no sepa. Sí sabe cuál es su problema y lo que no sabe, digamos, es comunicarlo el problema, por un lado. Puede que lo comunique bien al problema, ¿sí? Y se puede presentar que quienes están tratando de entender ese problema no lo entienden del todo bien, ¿sí? Entonces, combinación de cosas, de quien expresa el problema y de quien está intentando entenderlo ese problema, ¿sí? Pero no es que sea la culpa del usuario o que sea la culpa del analista, es una combinación de factores que se da eso, ¿sí? Bien. Sí, profe, pero bueno, sería como el usuario viene y le dice, bueno, yo quiero un sistema que, bueno, que me permita registrar a los alumnos, Ujú. y como que deja mucho también al profe de la parte informática en hacer los requerimientos, también deja mucho a ellos, porque si, bueno, esto se hace de tal forma, esto lo voy documentando, porque ya tiene un conocimiento previo y de cómo lo va a documentar. Vendría a ser que el usuario le da como algo más general, y el que plasma los requerimientos es el que como que lo especifica un poco más. Claro, pero es que eso ahí también interviene, por ejemplo, en cuánta experiencia tiene la persona que está, digamos, del lado del equipo de desarrollo en un problema similar, ¿sí? Si tiene mucha experiencia en problemas similares, obviamente que esta persona puede ayudar a la persona que tiene el problema a descubrir todos esos requisitos, de alguna manera especificarlos de manera más correcta. Si no tiene mucha experiencia, está como muy dependiente de esta otra persona, ¿sí? Por eso, por lo general, no tiene que intervenir una persona en la etapa esta de tratar de entenderlo el problema. Porque si intervienen distintas personas, digamos, que cumplan distintos roles, cada uno mira el problema desde su óptica, desde su visión, y eso ayuda a que entre todos se llegue a un tipo de algún entendimiento común, ¿sí? Cuantos más roles distintos participen en la etapa esta de identificar o descubrir esos requisitos, más posibilidades hay de que eso que se descubra sea correcto, ¿sí? Si hay solamente una persona, un rol encargado de todo esto, y bueno, se está muy dependiente de la experiencia que tenga esa persona o de la visión que tenga esa persona. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Pues nada. Bien,
¿De dónde se obtienen los requisitos? ¿Sí? Se pueden obtener, por ejemplo, de libros, manuales, ¿sí? Que abren sobre una determinada temática, de cualquier documentación formal que hubiera, donde se trate el tema. Puede ser también documentación informal, qué sé yo, por poner un ejemplo, un blog donde esté unos casos de ejemplo, eso puede llegar a servir, ¿sí? Cualquier presentación que se haya hecho sobre esta temática, cualquier publicación del tipo especializada que hubiera, ¿sí? Cualquiera de esas cosas puedo usar para tratar de entender eh, eh, el problema que se quiere resolver, ¿sí? Se puede, por ejemplo, también ir al lugar de trabajo de la gente que tiene este problema para ver cómo es el día a día en el trabajo, ¿sí? Cómo, cuando se presenta un determinado problema, qué se hace para solucionarlo. Puede ser también, digamos, dice ahí, bueno, a otras personas consultarles sobre el problema que se quiere resolver, ¿sí? Se puede estudiar documentación, cualquier manual, revista, artículo, etcétera, ¿sí? También permite obtener información sobre el problema. Dependiendo lo que se elija, digamos así, para obtener este tipo de información, puede llevar más o menos tiempo, consumir más o menos recursos, ¿sí? Serle más o menos molesto al usuario final. Ahora en una de esas hay que usar combinación de estas fuentes, ¿sí? Está también lo que se denominan las entrevistas que se le hace a el cliente usuario, ¿sí? En general hay dos grandes tipos de entrevistas que se hacen. Uno es lo que se denomina la entrevista, acá venimos acá, la entrevista abierta, esa o no estructurada, esa donde se va a que por lo general se deja que el usuario o cliente cuente el problema, ¿sí? Y se suelen hacer preguntas como, bueno, ¿qué se espera que se haga? ¿Cómo se resuelven en el día a día los distintos problemas? ¿Quiénes son los que están involucrados ahí? ¿Quién lo va a utilizar a todo esto? ¿Sí? Esa es la entrevista abierta o no estructurada. Ventaja que tiene esa entrevista abierta, bueno, proporciona así bastante información sobre lo que es el problema, proporciona información sobre lo que es la terminología que se utiliza, ¿sí? Pero tiene la gran desventaja de que consume bastante tiempo y no permite hacer, por ejemplo, un refinado de determinadas ideas o cuestiones. Para eso viene después la que es la entrevista, la no estructurada, que es la que dice, perdón, esta que está acá, la estructurada, la otra era abierta o no estructurada. La otra entrevista, esta, la estructurada, lo que se hace acá es generar, se parte de la entrevista abierta y cuando después se transcribe el resultado de toda esa entrevista suelen surgir dudas, preguntas, etc. Entonces la entrevista esta, la estructurada, lo que se hace es otra entrevista con el usuario, pero para aclarar cosas puntuales, ¿sí? Por eso dice ahí, por ejemplo, se planifican esas preguntas que se le van a hacer al usuario, o sea, ya no va a una cosa más general, sino a una cosa ya más específica. Y como dice ahí, se suele usar en una segunda parte para refinar o aclarar dudas de lo que se ha entendido de la primera sesión de entrevistas abiertas o no estructuradas, ¿sí? También hay otra técnica que se puede usar para obtener los requisitos, que es lo que se llama acá observación de tareas habituales, ¿sí? Que consiste, como dice acá, en verlo al usuario cómo trabaja en un problema real y cómo hace para resolverlo ese problema. Y acá la idea de todo esto es ver sin interferir en su problema diario, en su trabajo diario. Entonces la persona que está haciendo esto suele, como dice ahí, tomar notas o grabar, etcétera, cómo hace el usuario para trabajar, ¿sí? Pero tiene la desventaja que, bueno, muchas veces el usuario
se siente como intimidado de que alguien lo esté viendo, observando, escribiendo, grabando, cómo hace esa persona para resolver su problema. ¿Sí? Esa es una de las desventajas que tiene. Después puedo armar también un cuestionario así de incidentes críticos, que dice, bueno, consiste esto en pedirle al usuario que describa, como dice acá, cosas que de alguna manera salgan fuera de lo común, o sea, sean un poco especial o raras, no las de todos los días, para que cuenten también cómo se resuelven o bajo qué condiciones se ha producido eso. ¿Sí? Todas estas cosas se pueden usar para tratar de entender el problema y por lo tanto obtener esos requisitos. Se pueden también usar cuestionarios. Acá la ventaja que tiene con respecto a ese de observación de tareas habituales es que acá se le da un cuestionario al usuario para que él, por ejemplo, lo haga, se lo lleve a la casa y lo haga. Entonces no siente que lo están viendo, por lo general son cuestionarios anónimos, se pueden hacer también, ¿sí? Y la idea de todo esto, bueno, es que el usuario no sienta que está siendo observado. ¿Se entiende hasta acá esta parte? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Profe, ¿qué tan fiable pueden ser esos cuestionarios de tipo anónimo frente a lo que el usuario, el empleado pueda llegar a poner en ellos? Lo que está haciendo es preguntando, por ejemplo, en qué consiste un problema, una tarea, o ese tipo de cosas, pueden ser 100% fiables, digamos. Porque acá no se está intentando juzgar al usuario cómo hace él, cómo resuelve el problema, sino lo que uno está tratando de descubrir es cuál es el problema, y nada más. Pero no la cosa de juzgarlo al usuario en cómo resuelve él ese problema en particular. ¿Sí? Bien. Aparte, imagino también, profe, que puede haber dos opiniones, o sea, que hay varios usuarios entrevistados con el mismo cuestionario y que puede comparar cómo hace cada uno para resolverlo. Debería Claro. ser lo mismo. Y ahí lo que va a pasar, seguramente, es que lo que decíamos hace rato, de que pueda haber descripciones de cosas que entren en conflicto con lo mismo dicho por otra persona, ¿sí? O cosas que uno lo lea, lo interprete de una manera y lo lea a otra persona y lo interprete de otra, o sea ambiguo. Por eso esta parte es bastante difícil y no es lo fácil que aparenta ser. ¿Sí? Entonces, supongamos que uno tiene escrita, hecha, una especificación de requisitos de software, ¿sí? Siguiendo algún estándar o no siguiendo un estándar, como sea, la cosa que está escrita, esa especificación de requisitos de software. Bueno, ¿qué características debería tener cualquier especificación de requisitos de software? Acá vamos a ver unas cuantas características ya de entrada, les digo. No existe especificación de requisitos de software que cumpla con todas las características en un 100%. ¿Sí? Siempre cualquier especificación de requisitos, por más experiencia que se tenga, etcétera, no llega a cumplir el 100% de todas las características. Entonces, una de las cosas que se busca es que la especificación sea correcta. ¿Sí? Entonces, como ahí está representado así en el dibujo ese, si uno representa así por el conjunto A lo que es el problema o las necesidades que tiene el usuario, y por el conjunto C lo que uno finalmente entiende de todo eso, lo ideal sería que la intersección entre A y C sea el círculo completo y no una parte solamente. ¿Sí? Por eso dice ahí, correcto sería que la superficie de C, en este caso, sea nula. ¿Sí? No esté corrido el círculo de la derecha hacia la derecha, sino que esté superpuesto sobre el de la izquierda. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Ahora,
esto prácticamente no existe, que la especificación sea 100% correcta. Obviamente hay que lograr que sea correcta que pueda ser, ¿sí? Después que no sea ambigua, ¿sí? Entonces dice, ¿qué quiere decir que en la especificación sea ambigua? Que sea, perdón, no ambigua, que tenga una interpretación única de los distintos requisitos. O sea, que cuando se lea un requisito y lo lean, por ejemplo, 10 personas ese requisito, las 10 personas interpreten ese requisito de la misma forma y no que haya distintas interpretaciones de ese requisito. Entonces, supongo que ustedes tienen un requisito que dice ahí, todos los clientes tienen el mismo campo de control. Y está escrito así ese requisito. Si uno lo lee a eso, uno dice, ajá, ¿y qué es el campo de control? El campo de control, no sé, será el apellido que no puede estar vacío, el campo de control será el documento que no puede estar vacío, el campo de control será algún identificador que no pueda estar vacío o no se pueda repetir. No está dicho qué es ese campo de control, ¿sí? Entonces, según la persona que lea, puede interpretar una cosa, puede interpretar otra, ¿sí? Hay que intentar que la especificación sea completa, ¿sí? Entonces, que tenga todo lo que el cliente necesita. Y según eso se puede tomar ese principio de que el software va a hacer solamente lo que dice la especificación de requisitos. No va a hacer más y no va a hacer menos. Si hace más, bueno, no sería un problema para el cliente, sería un problema para la gente del equipo de eso, en el sentido de que va a tener que hacer más cosas de las que estaban pautadas, o sea, va a terminar usando más recursos de lo que estaban pautados, más tiempo de lo que estaba pautado, va a costar más dinero de lo que estaba pautado, ¿sí? Lo que no puede pasar es que se hagan menos cosas de las que están dichas en esa especificación de requisitos, ¿sí? Por eso decíamos antes en otras diapositivas que los requisitos juegan así como un papel contractual. Se hace lo que dice la especificación de requisitos. No se hace más y no se hace menos. El cliente después no puede pedir otras cosas que no sean las que están dichas en la especificación de requisitos y la gente del equipo de desarrollo no puede hacer menos cosas o cosas distintas de las que están dichas en la especificación de requisitos, ¿sí? Dice ahí, la especificación de requisitos debería ser verificable. Para que sea verificable, todos los requisitos tendrían que ser verificables. Ahora, ¿qué quiere decir que un requisito sea verificable? Bueno, como dice ahí, si existe un proceso finito, o sea que en algún momento empieza y en algún momento termina, y efectivo en costo, o sea que está bien, empieza y termina, pero no tiene un costo tan alto que no se lo puede hacer. Y ese proceso lo que hace es, de alguna manera, verifica que el sistema satisface ese requisito. Entonces, de alguna manera, si yo puedo probar cada uno de los requisitos que están dichos en la especificación, que hace lo que dice la especificación que debería hacer, voy a tener que cada uno de esos requisitos va a ser verificable, por lo tanto, la especificación va a ser verificable, ¿sí? Ejemplo dice ahí de requisitos que no son verificables, ¿sí? Dice, por ejemplo, el producto debe trabajar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que trabaje bien? O sea, o qué se entiende por trabajar bien. Trabajar bien en tiempo, en el uso de recursos, ¿en qué? ¿Qué consiste eso? ¿Sí? O que diga, por ejemplo, el producto debería tener una buena interfaz. Bueno, ¿qué quiere decir una buena interfaz? ¿Cómo se mide que el producto tenga una buena interfaz? O por ejemplo, el programa, como dice ahí, no debe entrar nunca en un lazo infinito, ¿sí? Si ustedes especifican un requisito y lo especifican así empleando una negación, ¿tá? ¿Cómo se verifica de que siempre se está cumpliendo con esa negación? Como dice ahí, que nunca va a entrar en un lazo infinito. O sea, ¿cómo hago para determinar o verificar
que nunca se va a entrar en un lazo infinito. Para que yo pueda verificar eso, tendría que estar probándolo infinitamente a ese requisito, ¿sí? Si no, no tengo la certeza de que nunca vaya a entrar en un lazo infinito, ¿sí? Entonces, nunca se recomienda emplear la negación para especificar un requisito. Profe, una pregunta, y en ese caso, ¿cómo se lo podría formular, digamos, al requisito ese? De que Bueno, nunca entre a un bucle. por ejemplo, acá, ¿sí? En este ejemplo que está puesto ahí, está tratando de hacer esa reformulación. Y que dice, Bien. por ejemplo, dice ahí, a partir de producido un determinado evento, ¿sí? Tengo que tener la salida del proceso y todo eso debe estar, dice ahí, dentro de los 20 segundos, cumplido el 60% de las transacciones y Mm. dentro de los 30 segundos el 99% de las transacciones, ¿sí? Ok, Entonces, de bien. alguna manera ahí tengo para medir y considerar que se cumple o no se cumple con ese requisito, ¿sí? Perfecto. Eso podría ser una forma, ¿sí? Y si no, lo que hay que hacer es tratar de reescribir el requisito sin emplear esa negación que está ahí. ¿Está? Bien, gracias. Por nada. Después dice, bueno, la especificación debería ser consistente. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún requisito o grupo de requisitos entre en conflicto con otro requisito o con otro grupo de requisitos. Entonces, por ejemplo, dice ahí, ¿qué tipo de inconsistencias puede haber? Dice comportamiento conflictivo. Entonces dice, dos requisitos o dos partes especifican de forma diferente y conflictiva algo. Entonces uno dice, bueno, para hacer esto necesito hacer tal tarea. Y otro requisito dice, bueno, y yo para hacer esto necesito esta otra tarea. Pero resulta que al hacer esta otra tarea impido que se haga la primera y viceversa. ¿Sí? O dice ahí términos conflictivos. Dice, dos términos diferentes se utilizan para definir lo mismo. Acá, bueno, ustedes, digamos, ya están en esta materia, en facultad. Para que lleguen a esta materia, todos han pasado, digamos, por primaria y secundaria. Y a todos, en algún momento, cuando han hecho las materias de lengua, les tienen que haber dicho, bueno, si tienen que hacer una redacción o composición, no repitan las palabras o empleen sinónimos, ese tipo de cosas, ¿sí? Acá se busca lo contrario. Si tengo que repetir un término 50 veces, lo repito al término 50 veces. Porque si yo empiezo a emplear sinónimos, ¿sí? Y estoy en un dominio del problema que no sea muy conocido en general, uno después lee eso y dice, acá estaba hablando, por poner un ejemplo, ¿no? Estaba hablando de clientes y después aparecen usuarios. ¿Qué? ¿Clientes y usuarios será lo mismo o son cosas, entidades distintas? Después empieza a hablar de personas, es decir, ¿y qué pasa con las personas? ¿Las personas son usuarios o no? ¿Sí? Entonces acá no se busca que ustedes no repitan términos. Entonces si lo tienen que repetir, se lo repite a veces al mismo término. Y si quieren emplear sinónimos, lo que se recomienda hacer es decir, bueno, en alguna parte que se diga, bueno, tal término se va a emplear y se puede emplear como sinónimo de este término este otro o este otro. Entonces uno ve eso y dice, ajá, bueno, ahora aparece esta otra palabra acá que es sinónimo, o sea, es igual a la otra. Aparece esta tercera expresión acá, es sinónimo e igual a esta otra. ¿Sí? ¿Eso Porque, sería un glosario, profe? claro, o sea, en alguna parte hay que especificar ese glosario si es que uno va a hacer eso, de emplear, por ejemplo, así, sinónimos para determinadas expresiones o términos. ¿Sí? O bien, como dice ahí, características conflictivas, esas dos partes, por ejemplo, requieren cosas contradictorias, que después una impida que se haga la otra. ¿Sí? Entonces hay que tratar de revisar y que no haya este tipo de problema acá. ¿Sí? Dice que tienen que ser comprensibles por los consumidores.
de nada va a servir que yo tenga una especificación de requisitos que sea completa, correcta, no ambigua, etcétera, pero que no la pueda entender nadie, ¿sí? O solamente la persona que la ha escrito. Entonces dice acá, tiene que ser entendida la especificación de requisitos por todas las personas que de alguna manera tienen algún tipo, están involucradas en esta tarea de descubrir o contar los requisitos. Entonces, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, usar notaciones formales. O sea, si se está en determinado tipo de problema, no escribir como uno, empleando el término que uno quiera, que le resulte mejor, sino empleando la terminología propia de ese problema, ¿sí? Hay que tener en cuenta quién es la gente que lee esta especificación de requisitos. Hay que tener en cuenta el tema de la ambigüedad, o sea que cuando se lo lea no haya más de una interpretación. Si los requisitos van a ir cambiando con el tiempo, y bueno, entonces la especificación tiene que ser fácilmente modificable. O sea que si yo tengo que cambiar un requisito, por ejemplo, y el requisito no está identificado de manera única con un código, con un número, con un nombre, con algo, después, ¿cómo puedo agarrar y decir, bueno, el requisito que está en la página 8, tercer párrafo, bueno, decía de esta forma, en realidad ahora va a ser de esta otra forma. No puedo hacer eso, porque después me podés llevar la evolución a ese requisito. ¿Está? Por eso dice acá, exige esto, tener de alguna manera organizado así de manera coherente los distintos requisitos. O sea, elegir algo que me permita identificarlos, ¿sí? Y después separar los requisitos por párrafos, no escribir todos los requisitos uno a continuación del otro, sino no puede identificar un requisito del otro, ¿sí? Después de ahí que pueda verle el historial de evolución de esos requisitos. Si yo quiero ir modificando los requisitos, de alguna manera tengo que saber cómo ha ido cambiando ese requisito, ¿sí? Y para eso, como dice acá, conviene que los párrafos estén numerados, que haya un requisito por párrafo, que estén de alguna manera identificados, lo que decíamos recién. Si corresponde establecer algún tipo de convención sintáctica, entonces que uno diga, bueno, los requisitos están, por ejemplo, identificados con un número, hay una viñeta, están redactados, no sé, empleando la voz activa de esta manera, y así están redactados todos los requisitos, ¿sí? Esas cosas ayudan a que se pueda llevar esa trazabilidad a los requisitos. Tienen que ser independientes del diseño. Cuando ustedes escriben una especificación de requisitos, ustedes están contando en qué consiste la tarea, no en el cómo van a hacer para solucionar esa tarea, ¿sí? Y en el qué consiste la tarea, acá también no tiene nada que ver, por ejemplo, de cómo va a ser la interfaz del usuario. Entonces, es muy común que cuando ustedes describan los requisitos, digan, por ejemplo, el atributo tal se lee o se obtiene de un combo, de una lista desplegable. Entonces, si lo hago así, a eso, estoy atado a cosas que tienen que ver con diseño. Entonces, si el día de mañana digo, ahora este dato que antes lo obtenía de un combo, en realidad ahora lo obtengo como consulta de un servicio, tengo que cambiarlo a la especificación de requisitos míos. Algo que tengo que decir es, bueno, esta tarea que estoy por hacer acá, ¿qué necesita como información? ¿Qué dato? Yo necesito tal dato. ¿Cómo lo obtengo ese dato? No es tarea ahora de la especificación del requisito, es decir, de dónde viene, si viene de un combo, si el usuario escribe, si viene de una consulta. Eso será después tarea relacionada a la parte de diseño, pero no a la parte de la especificación de requisitos, ¿sí? Entonces,
no hay que limitarse a una opción o elección de diseño, ¿sí? Y eso a su vez me da la posibilidad que si el día de mañana yo quiero cambiar el cómo hago para obtener un determinado dato o información, no tengan que tocar nada de la especificación de requisitos. Profe, Sí, sí, ¿qué es lo que me cambia un requisito, algo que se le ocurrió al usuario o algo que salió mal? ¿Qué es lo que alteraría un requisito que está predefinido? puede ser que haya un cambio que, por ejemplo, a ese requisito se lo hacía, a esa tarea se la hacía de determinada forma y ahora hay que hacerla de otra forma. O puede ser que, como se había entendido esa tarea, si no se la había entendido 100% de forma manera correcta, entonces hay que hacerle una modificación porque hay un error en algo que se había entendido. O puede ser que cambie una condición externa que no tenga que ver con malentendido, sino a lo mejor mi requisito, por ejemplo, mi sistema depende de una ley y cambia la ley o sale una ley, ¿sí? Entonces me tengo que adaptar a esa ley. O puede ser que por cuestiones, por ejemplo, de la competencia que tenga yo, esté haciendo determinadas cosas con determinada velocidad, con determinadas características, y yo quiera adelantarme a esa competencia, digo, bueno, entonces ahora tengo que cambiar para hacer determinadas cosas, lo hago de otra forma. Hay distintas razones por las cuales puede cambiar un requisito. ¿Sí? Y, Puede profe, ser que se agregue funcionalidad nueva, ¿está? sí, profe, y entonces se mantiene la especificación del requisito original que se hace al principio y se van agregando las modificaciones con las referencias al último para mantener la trazabilidad. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, o sea que uno tiene que revisar primero cuáles son las modificaciones o sea, cada iteración tiene que revisar cuáles son las modificaciones, la actualización de los requerimientos para recién poder seguir trabajando. Exactamente. Bien, ¿Está? profe. Esto es lo mismo, cambiando acá así totalmente de ámbito. Cuando ustedes llaman a la casa, no sé, al plomero, no, al plomero no, al electricista, ¿sí? Y le dicen, bueno, yo lo que tengo que hacer es pasar un caño de la luz por acá. Ah, muy bien. Y empieza a picar la pared para pasar el caño de la luz y en lo que pica la pared sale un chorro de agua porque nadie sabía que por ahí iba un caño. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque no sé, cuando se hizo una modificación, lo que sea, pasó un caño por ahí, obviamente ese caño, quién sabe, y el plomero que hubo en ese momento y nadie más. ¿Sí? Acá es lo mismo. Si viene un cambio en un requisito, ¿sí? Y ese cambio no se registra o no se consulta cómo ir evolucionando ese requisito, entonces viene un cambio, bueno, listo, se hace el cambio. Y a lo mejor ese requisito que yo estoy modificando, de ese requisito dependen otros. Y yo digo, bueno, en cuanto cambie algo en este requisito, los otros, si no lo sé, se van a ver afectados. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que saber al momento de ir a modificar un requisito cualquiera, ver cuál va a ser el impacto que va a tener esa modificación, qué otros requisitos se va a ver involucrado, cuánto me va a costar hacer esa modificación. Y la única manera que tengo de saber eso es que de alguna manera esté documentado eso. Profe, Si no y tengo eso documentado eso, no puedo hacer nada de esa parte. sí, o sea, lo que sería muy conveniente mantener una matriz de dependencia de de los requisitos. Exactamente. ¿Sí? Obviamente que para esto si lo quiero hacer de manera manual, bueno, lo puedo hacer y me puede llegar a costar mucho esfuerzo, ¿sí? Porque si uno va a un sistema que tenga cientos de requisitos y que esos cientos de requisitos a su vez vayan cambiando, no es una cosa sencilla hacer. Entonces, hay que tratar de ayudarse con herramientas para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero eso es lo ideal, ¿está? Entonces, resumen, todas esas características que tiene una especificación de requisitos cualquiera, no se pueden cumplirlas a todas en un 100%.
No existe una especificación de requisitos de software que sea perfecta. No existe eso, ¿sí? Hay que tratar de cumplir en la mayor medida posible esas características u otras que hubiera. Pero sabiendo siempre que no se va a poder cumplir con el 100% de esas características. Profe, ¿hay un porcentaje aceptable? No, bueno, si hubiera un porcentaje aceptable, ¿cómo hago para medir ese porcentaje, digamos? ¿Sí? Ojalá hubiera un procedimiento, un proceso, un aparato que dijera, yo mido las características de esta especificación de requisitos y te doy cuánto está, en qué grado están cumpliendo las distintas características. Es imposible eso, ¿sí? ¿Cómo sabe cuándo parar, profe? ¿No? ¿Cómo se sabe cuándo parar en todo esto? Sí, Cuando o yo sea, diga, cuando bueno, puedo decir, bueno, ya, bueno, con los requerimientos, ¿cuándo puedo decir, bueno, esto ya es aceptable? O, cuando yo diga, bueno, dar, por ejemplo, una vuelta más en toda la iteración para seguir puliendo esos requisitos, ¿sí? Me va a costar más que lo que sea el error que tenga esos requisitos. ¿Se entiende? Entonces yo digo, al día de hoy sí sé que no está 100% correcto. Ahora, bueno, yo quiero que esté 100% correcto. Entonces tengo que dar, no sé, hacer una iteración más, 2 iteraciones más. Y digo, ajá, ¿cuánto me va a costar eso? En tiempo, en recursos, en dinero, etcétera. Y eso finalmente, ¿cuánto va a repercutir en todo el sistema? ¿Sí? Si esa relación no justifica, bueno, no tengo que seguir avanzando. Me quedo ahí sabiendo que no está 100% completo, verificable, etcétera. ¿Se entiende la idea? sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Hasta acá, ¿alguna otra pregunta, duda de esta parte? No, profe, muy claro. No, creo que el compañero hizo todas. Bien. Bueno. Después hay una serie de estándares que se pueden seguir para hacer esa especificación de requisitos. Uno de ellos, uno de los más conocidos, es este que lo da la IEEE, que se llama 830, que hasta donde yo sé, no sé si después la verdad no me he puesto a buscar, la última modificación que que tuvo ese estándar, la que yo sé por lo menos, en el año 98. No sé si ha habido otra modificación después, ¿sí? En realidad, supongamos que hubiera habido otra modificación, lo que interesa de todo esto es que lo que cambia es, por ejemplo, el orden en el cual están las distintas secciones que aparecen ahí en ese estándar, ¿sí? O que se agrega una sección nueva, pero lo fundamental es que ustedes conozcan que exista un estándar, ¿sí? Ese de que da la IEEE 830 y después tiene otro también de la IEEE que es el 29148. El más conocido de todo esto es el que da la IEEE 830, ¿sí? Ese estándar de la IEEE 830 tiene por título, por nombre, que dice ahí, recomendaciones para la especificación de requisitos de software. O sea, son recomendaciones, no son imposiciones, no son obligaciones, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura que tiene el estándar este? Dice, bueno, está como está mostrado acá en esta diapositiva y en esta que viene acá. Dice ahí, empieza con una introducción y va en ese orden, así, introducción primero, o sea, qué es el documento que ustedes están por leer. Propósito, dice así, bueno, ¿cuál es el problema que están queriendo resolver? Alcance, hasta dónde llega lo que el problema que están queriendo resolver. Ahí viene la parte que hablábamos recién, donde uno puede poner, por ejemplo, empleo de sinónimos para determinadas cosas. Entonces, ahí en esa parte donde dice definiciones, acrónimos, abreviaturas. Entonces, si uno quiere emplear determinado término que no sea conocido por todos, bueno, en esa parte lo define y explica en qué consiste ese término. Y ahí dice también, y sinónimo de este término es tal, tal, tal y tal.
si uno va a utilizar alguna abreviatura, algún acrónimo, está puesto ahí cuál es, para que eso permita después a la persona o las personas que lo lean a esto entiendan, ¿sí? Referencias, ahí digamos bueno, de dónde se ha sacado determinada información, qué cosas se han consultado o no. Y después viene dice ahí, descripción del resto del documento. Viene ahí en esa parte, y bueno, en esa parte viene y dice, bueno, en el punto 2 se hace tal cosa, el 2.1 es esto, esa es la parte de descripción del resto del documento, o sea, que viene de ahí en más. Esa sección número 2, que dice ahí descripción general, ahí donde se va a empezar a contar con mayor detalle, y en realidad todo el detalle posible, en qué consiste el problema, ¿sí? Entonces ahí dice, bueno, en esa sección 2.1 dice perspectivas, qué busca lograr ese producto. En el punto 2.2, ahí vienen todas las funciones, o sea, los requisitos funcionales que ustedes están describiendo, viene en la sección esa. Características del usuario, para que ustedes digan, bueno, acá hay distintos tipos de usuarios que tienen estas características. ¿Para qué? ¿Qué permite saber esas características del usuario? Eso puede dar una idea de, por ejemplo, qué cosas se deberían tener en cuenta al momento de diseñar, por ejemplo, la interfaz gráfica, si va a haber una interfaz gráfica o no, etcétera. Restricciones que pueda tener los distintos requisitos o el problema en sí, todo el problema en general. Si hubiera algún tipo de dependencia, por ejemplo, de algún sistema externo, o que esto, digamos, parta de la base de otra cosa para el sistema para funcionar como tal. Ahí pueden haber después en la parte 3 donde dice ahí, bueno, todos los requisitos funcionales, no funcionales que estábamos hablando. Y después finalmente en la parte 4, si ustedes han ido poniendo, por ejemplo, si hay cosas que se repiten mucho, se las suele poner una sola vez y después en el apéndice van todas las repeticiones o cosas similares que hubiera para no llenar todo este documento con información que se repite muchas veces. Y finalmente viene un índice, ¿sí? Donde está cada una de estas secciones, en qué página está, etc. Esa es la estructura básica, ¿sí? Que tiene esa norma, el estándar IEEE 830. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer una especificación de requisitos de software y la voy a hacer siguiendo este estándar, ¿sí? No pueden ahora ustedes decir, y bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué título le doy? Y bueno, empecemos con los requisitos funcionales. Después vamos a poner los no funcionales, después vamos a poner tal cosa. No, tienen que hacerlo siguiendo el orden, que está acá, con esos títulos que están ahí, etc. ¿Por qué? Porque ustedes están siguiendo ese estándar, ¿sí? De la misma manera que ustedes dicen, bueno, estoy por escribir una fórmula matemática. Bueno, no la pueden escribir como ustedes quieran, porque según cómo la escriban, se calcula de una forma o se calcula de otra. Acá lo mismo. Siguen este estándar, tienen que respetar estas secciones que hay acá, en el orden que están acá, con los títulos que están acá, etc. ¿Sí? Después está esta otra, está la IEEE 29148, ¿sí? Que está, si ustedes quieren buscar, está para que la vean ahí, si quieren buscar más información, pueden hacerlo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escrito alguna vez una especificación de requisitos? Sí, análisis sistema, recuerdo haberlo ¿La han redactado. hecho en la materia? Claro, exactamente. Bien. ¿Lo han hecho siguiendo esta norma, la 830, o no? Sí, así es, profe. Bien. ¿Y cómo les ha salido? Y calculando que es la primera vez que la hice, yo creo que fue un desastre, pero bueno. ¿Por qué un desastre? Sí, tiene razón al decir que si se sigue ese estándar, se lo tiene que hacer secuencialmente, y yo la primera vez que lo hice en análisis de sistema,
lo de secuencialmente no me quedó muy claro, entonces lo hice Ujú. en el orden en el que me pareció y así salió, digamos. Después lo corregí, pero bueno, O sí, sea, decías que seguía el estándar, pero ha hecho cualquier cosa menos lo que decía el estándar. claro, y después lo tuve que corregir y ya salió bien, digamos, Bien, porque ahora, seguía el estándar. bien. Vamos ahí al momento de la corrección. Es decir, que lo corregiste siguiendo el estándar. ¿Qué ha Sí, pasado ahí? ¿Cómo bu- salió? salió un poco mejor, Ujú, aunque igual, considerando que era para una materia de la facultad y eso nos faltaba todavía bastante para ujú, aprender, pero salió mejor porque ya al tener una descripción de los usuarios ya teníamos una mejor perspectiva de cuáles serían los requerimientos que tendríamos que tener en cuenta, mejor tratamiento de la información. Entonces sí, salió mejor y se notó, digamos, que al momento de describir los procedimientos antes de especificar los requisitos, ya teníamos una mejor perspectiva de hacia dónde apuntaba el sistema que estábamos por diseñar en la materia. ujú. Bien. ¿Alguien más que quiere hablar algo sobre esto? ¿El resto ha escrito también en alguna especificación de requisitos así? Con estándar, no, profe. Con esta, o sea, ha escrito sin seguir el estándar. Me parece que para las especificaciones de requisitos nosotros directamente llenamos algún formulario que encontramos en internet. Tantos formularios como para requisitos encontramos. ¿Y formularios? ¿Cómo son esos formularios? Tenían onda... Uy, no me acuerdo. Fue hace mucho. Tenían el nombre del requisito, postcondiciones, precondiciones. Ujú. ¿Pero qué? Describiendo así como casos de uso. Ah, parecido a los casos de uso, sí. Sí, sí. Ajá. A ver si lo encuentro. No, no creo igual. Tan viejos. ¿Qué diferencia, ya que estamos metiéndonos en ese tema, hay entre un requisito y un caso de uso? ¿O no hay diferencia? Yo creo que hay diferencias, sí. Un requisito solo puede derivar en varios casos de uso. Un requisito puede derivar en un caso, y no hay un requisito que sea uno a uno con un caso de uso. También, sí. Ujú. Y Entonces, también pueden haber requisitos que no deriven en ningún caso de uso, que son los no funcionales. no, vamos con, bueno, sí, está bien. Vamos con los funcionales. Sí o sí, un requisito después da lugar a uno o más casos de uso. Mm, Yo diría que sí. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opina el resto? No, profe. O sea, yo creo que como que no tienen una relación directa entre Ujú. requisitos funcionales y casos de uso. Un caso de uso es una descripción de cómo el usuario va a utilizar algún módulo del sistema. En todo caso, si hubiera que hacer como una relación entre requisitos funcionales y casos de uso, yo diría más bien al revés, que por ahí un caso de uso puede englobar a varios requisitos funcionales, pero tampoco es que sea una relación así directa, porque un requisito funcional se puede estar cumpliendo en uno o más casos de uso también a su vez, pero un caso de uso también puede tener, puede estar cumpliendo con varios requisitos funcionales. Como que para mí no hay una relación directa. Bien, no hay una relación directa entre requisitos y casos de uso. O sea, no quiere decir que un requisito se traduce en uno o más casos de uso o un caso de uso se traduce en uno o más requisitos. Entonces, Claro, exactamente. hasta ahí estamos, hasta ahí está bien. Y la diferencia está en una cosa que has dicho al comienzo, para ver la diferencia entre requisito y caso de uso.
En en el caso de uso, por eso se llama así, caso de uso, ahí es describir cómo un determinado usuario usa el sistema para hacer una determinada tarea. Por eso se llama caso de uso. Entonces, por ejemplo, ahí que yo tuviera que describir el registro de un alumno en el sistema de alumnos, ¿sí? Si yo lo describo como requisito, yo lo que tengo que decir ahí es, bueno, tengo que poder, el sistema debe permitir registrar alumnos. Y para registrar los alumnos hacen falta, no sé, apellido, nombre, DNI, bla, bla, bla. Si el alumno está por registrar, ya hay un alumno con ese mismo DNI, por ejemplo, no se puede, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, nunca estoy contando quién hace la tarea esa. En un caso de uso, ahí yo digo, por ejemplo, digo, el administrador del sistema, ¿sí? Tiene que poder registrar un nuevo alumno. O a lo mejor el mismo alumno se puede registrar, ¿sí? Por eso en los casos de uso intervienen esas cosas que se llaman actores, ¿sí? Mientras que en un requisito no aparecen esos actores, porque uno está contando la tarea y la tarea sola, ¿sí? En el caso de uso es cómo se hace esa tarea, cómo la hace una determinada persona a esa tarea interactuando con el sistema, ¿sí? Por eso hay veces que la funcionalidad se la describe como requisito solamente, ¿sí? O a veces a la funcionalidad se la describe como un caso de uso, ¿sí? En un caso de uso sería como un poco más completo en el sentido de que ahí también estoy diciendo, ajá, ¿quién es el que está haciendo esa tarea? ¿Quién inicia la tarea esa? ¿Se entiende la idea, la diferencia? Sí, profe. Bueno, Sí, Bien, sí. pero Entonces, vamos a profe, ver en perdón qué, que hice una pregunta. sí, Entonces, ¿se preferiría hacer siempre caso de uso? Preferiría redactar caso de uso que redactar el requerimiento, ¿verdad? Porque si tiene más información o tal capaz que cual. no va por ese lado. Tal cual, sí, sí, sí. Es preferible, digamos, escribirlo como casos de uso que como requisitos. Porque como los casos de uso, ahí va, digamos, el tema. Ahí tengo también identificado quién. Claro, Mientras que en un caso, en un requisito no. ¿Sí? perfecto. Y a su vez hay distintas maneras después de escribirlo como, aún como caso de uso hay distintas maneras, distintos formatos. Pero bueno, no viene el caso eso. ¿Sí? Pero supongamos que el documento que estamos escribiendo no se llame especificación de requisitos, sino se llamara especificación de casos de uso. ¿Sí? O sea, en lugar de escribirlo como requisito, lo escribo como caso de uso. No importa. Es una especificación escrita. ¿Sí? Y así escrita, sigo, por ejemplo, la norma esta, la IEEE 830. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno. Entonces, supongamos, ¿sí? Acá quien había hablado recién era Carona Zabal y... Ah, se me ha ido ahora acá de la... El buen Frosoni. No, no era Frosoni el otro que ha Ah, hablado recién. ok. Yo, Ahora, profe. ahí está, Ezequiel Villarreal. ¿Sí? Sí. Bueno. Ezequiel Villarreal, supongamos que lo han hecho como caso de uso, ¿sí? Los dos. ¿No? La cosa es que Ezequiel Villarreal, y supongamos que yo soy el dueño del problema. Yo tengo un problema, voy y los llamo a ellos dos. Obviamente, ellos dos así trabajan de manera separada. Lo llamo a Ezequiel Villarreal, le cuento el problema, pasamos por N entrevista, lo que sea, y él termina escribiendo esa especificación, que lo vamos a llamar así, especificación de casos de uso, y escribe eso usando la norma IEEE 830. Y después me junto con Mariano Caronazábal, también de vuelta, pasamos por una serie de entrevistas, le cuento el problema, bla, 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 y él escribe esa especificación de casos de uso sin seguir ninguna norma. ¿Sí? Nada. O sea, es un documento que él empezó a escribir como quería y como podía. ¿Se entienden las dos
situaciones? Sí. Sí, Bien. sí. Ahora, ustedes son yo, ¿sí? ¿Qué elegirían? La especificación de casos de uso escrita siguiendo la norma IEEE 830 o la especificación de casos de uso escrita sin seguir ninguna norma. La que está hecha con la 830, profe, porque tiene por lo menos una serie de ítems a cumplir, una estandarización. Ajá. ¿El resto qué dice? Depende del proyecto, me parece. Supongamos que depende fuera que, para hacer un sistema de alumnos. o sea, puede ser que la otra opción no siga una norma estándar, pero puede estar muy bien especificado y explicado. Ujú. Puede ser. Cosa que podés usar un estándar y no entender nada. Ujú. Puede Depende ser. también ese. ¿El resto qué dice? ¿Qué opina? La normalizada, ¿Por qué? más confiable. Si En no base conozco a la otra persona que hizo los requerimientos o si no tiene la fama Ujú. en el ambiente. Ajá. Y yo creo, profesor, yo creo que un poco también para quién va dirigido también. Capaz que si presenta con una norma, capaz que el cliente no lo entiende. No sé si va por ahí usted. Mm, a ver, vamos resumiendo la idea de todo esto, ¿sí? No tiene nada, recién hemos hablado de las características que tiene que tener una especificación de requisitos, o sea, completa, correcta, no ambigua, verificable, trazable, ¿sí? Características tienen que tener una especificación cualquiera, ¿sí? El hecho Sí. de que ustedes escriban esa especificación siguiendo la norma IEEE 830 no les da certeza de que sea completa, correcta, verificable, no ambigua, nada. Ninguna certeza de nada. El otro que escribe sin seguir ninguna norma tampoco tiene la certeza de que sea completa, verificable, correcta, y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes han visto lo que es la norma. La norma tiene toda una estructura, ¿sí? Y hay una parte donde dice, acá van todos los requisitos funcionales. Y supongamos que el sistema tuviera 100 requisitos funcionales, la norma nunca dice, hay que escribir 100. Ahí dice, acá van los requisitos funcionales. ¿Y qué pasa si yo escribo 50? Me están faltando 50 requisitos funcionales. Entonces, mi especificación que está siguiendo la norma está incompleta. Y a lo mejor quien la ha hecho sin seguir ninguna norma ha puesto los 100 requisitos funcionales. Entonces, con respecto a esa característica, lo que digo es, bueno, el que la hace sin seguir la norma, la característica de completitud, la cumple esa y el otro no. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué puede pasar después? Que quien la escribe sin seguir la norma, por ejemplo, no los tiene identificado a los requisitos. O sea, está escrito todo así, todo en un mismo párrafo. Entonces, si yo después quiero modificar algo, digo, hay que buscar el párrafo 4 más o menos por la mitad. Ahí viene la descripción de tal tarea. Bueno, eso hay que cambiar, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro, el que lo ha hecho siguiendo la norma, él sí se ha puesto y ha dicho, yo lo tengo identificado, todos los requisitos, por ejemplo, con un número. Bueno, la de él va a ser mucho más fácil de modificar que la otra. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta de con cuál se quedarían, y para contestar eso decir, y bueno, hay que leerla las dos, no queda otra cosa. ¿Sí? Recién cuando se lean las dos especificaciones, uno va a poder decir, me quedo con esta o me quedo con la otra. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Porque Sí, si pero no fuera así, fíjense, si ustedes han hecho en una materia, por ejemplo, han terminado haciendo la especificación del requisito
finalmente la han hecho siguiendo la norma y todo, uno diría, ah, bueno, como está hecha siguiendo la norma, 10 por nota. Y si fuera así, todo el mundo diría, ah, por el hecho de seguir la norma, quiere decir que mi especificación está completa, verificable, trazable, y no habría ningún problema de esto que hemos estado hablando, de los problemas que tiene identificar los requisitos, llevarle la evolución. Al día de hoy no habría problema porque todo el mundo diría, no, bueno, si seguimos la norma. Y ya está solucionado ese problema. ¿Sí? Entonces no es certeza de que ustedes sigan la norma y digan, ah, entonces está bien, porque yo seguí la norma. ¿Se entiende la idea? Es como uno de Sí, los profe. mitos, ¿no? En los mitos del software. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, ninguno. No, Bueno. profe. No, profe. No, profe. Ya le voy a subir yo después ahí al Classroom, ¿sí? Para que esa va a ser tarea para ustedes para el miércoles que viene. Ahí van a ver, ¿sí? Y no porque sean ustedes, ¿no? O sea, lo del año pasado, lo que del año que viene y lo de hace 10 años atrás, exactamente igual. La tarea va a ser, yo les voy a poner ahí un problema, ¿sí? Y ustedes, su tarea va a consistir en decir, bueno, en base a ese problema, a ver, identifiquemos los requisitos, o sea, está esto, y no sé, a lo mejor salen con una lista de 10, de 20, de 50, no sé, y de ahí tienen que tomar uno de esos requisitos y describirlo. ¿Sí? Ahí van a ver lo mal que hacen la parte esa, sobre todo la parte de la descripción. ¿Sí? Entonces, la clase que viene va a consistir en decir, ajá, veamos, ¿qué requisitos han descubierto? Tal, 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 tal. Muy bien. Tomemos uno de esos a ver cómo lo han descrito a ese requisito. Y ahí van a ver cómo escriben, las cosas que se pasan por alto, las cosas que dan por supuestas y no son supuestas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Al fin y al cabo, O sea que usted está seguro que lo vamos a escribir mal. pongo las dos manos y un pie en el fuego. Así. Ok. ¿Sí? al Ok, final profe. entonces termina siendo, o sea, cuanto uno más tiene experiencia, mejor lo describe, digamos, pero nunca lo Claro. termina de escribir completamente. Claro, tal cual. ¿Sí? Claro. Y ya lo tengo, si se acuerdan, la clase pasada les había dicho que les iba a buscar ahí unos videos de cómo se trabaja con respecto a esto, con la metodología esta de BDD, ¿sí? Ya los tengo los videos ahí, que están, salvo uno, el resto está todo subtitulado en inglés, el audio en inglés, subtítulo en inglés, ¿sí? Pero bueno, sobre todo la primera parte de los videos porque después se mete ya con cosas más técnicas con respecto a la herramienta esta de Cucumber. La primera parte, digamos, donde muestra en qué consiste y cómo trabaja la metodología de TDD y cómo se hace para obtener los requisitos ahí con esta metodología de BDD, para ver que es muy distinta a otro tipo de metodologías. ¿Sí? Pero primero vamos a hacer la parte de, a ver, escriban ustedes un requisito para que vean cómo describen los requisitos. ¿Está? Sí, profe. Bueno, les tomo la asistencia. ¿Sí? Abraham, Presente. Acosta, Presente. Adur, Presente. Aguirre, Alawi, Presente. Aguirre, Alawi, Alawi presente. Alawi no estás registrado en el Classroom todavía, ¿no? Pardiles. ¿Cómo? Presente. Arnedo. Avellino. Barraza. Presente. Barrera. Hassan. Presente. Echara. Presente. Bertoni. Presente. Blanco. Presente. Ota.
Presente. Justo está, Messi está. Campanelli, Presente. Cancino, Caro, ahí está. Carrizo, Perúsico, Pesca, Presente. Poletti, Polque, Presente. Conde, Díaz Carlos, Presente. Díaz Daniela, Díaz Galván, Presente, profe. Vivi, Epstein, Bueno, profe, presente. Y el ausente que tengo, le había mandado mail diciéndole que se me había acordado justo al final y me dijo que me iba a poner el presente. sí, ya te he puesto, la clase pasada, sí te he puesto ahí. Ah, bien, listo, gracias. Fernández, Presente, profe. Figueroa Félix, Presente. Figueroa Pablo, Presente. Rosoni, Presente, Frosani, profe. Gambarte, García Sergio, Presente, profe. García Pablo, Presente, Sí. profe. sí. Gonza, Gramajo, Presente, profe. Paula o Florencia. 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 Bueno, mandame un correo para así te agreguen en el Classroom, ¿no? Bueno. Gramajo, Paula, Presente, profe. Camichi, Presente, profe. Hormigo. Presente, Hormigo, profe. Gramichi y Hormigo, ninguno de los dos están en Classroom todavía, ¿no? Va, Ya agregué, profe, el caso. bueno. Ibrahim, Presente, profe. Juárez, Curic, Presente. Lama Zambrano, Presente. López Parisotto, Presente. López Ardi, Adoso, Arcaida, Presente. Márquez, Mendoza, Presente, profe. Miranda, Monteros, Presente. Morales, Moreno, Presente. Navarro, Oliva, Presente. Orellana, Presente. Ortiz, Presente. Palacios, Presentes. Paz, Claudia, Presente, profe. Pati, Presente, profe. Remonda, Presente, profesor. Reyes, Presente, profesor. Rodríguez, Presente, profe. Rodríguez García, Romano, Presente. Salinas, Presente. Sánchez, Presente. Santillana Agustina, Presente, profe. Santillana Ana Luz. Presente, profe. Remonda, vos tampoco estás en el Classroom, ¿no? Me olvidó decirte. Lo mismo que Salinas, tampoco están, ¿no? Serrano, Bien, profe. Cerrillo. ¿Cómo se accede al Classroom, profe? Mandame un correo y te mando la invitación ahí. Profe, disculpe, yo la primera clase le había mandado todo. El correo y la cuenta. Bueno, mándalo de vuelta. Bien, listo. Serrano no está, ¿no? Cerrillo, Presente. Zoraide, Presente, profe. Victoria, Peruel, Vides, Presente, Vides. Villagra, Villalba, Presente. Villarreal, Presente. Zamorano, Presente. Celaya, Zurita. Presente. Bien. Bueno, Disculpe, profesor. sí. Barrera dice que está presente en el chat. Martín Barrera. Barrera, Ujú. listo, ya está. Profe, le voy a preguntar porque estoy con rojo en Classroom. Sí. ¿Porque no figuro o por qué? Porque yo estoy en Classroom. Bueno, hoy no he hecho el control. Hasta la semana pasada no estaba en el Classroom. Ah, bien. ¿Sí? Bien, bueno. Era para saber nada más. Profesor. Sí. Díaz Carlos, yo sí participé de la primera clase y figuro como docente.
No estaba en el sacado en este momento, no sé, por eso es que no lo he puesto. Bueno. Ok, tengo grabada la clase, ¿no? Está bien, sí, pues. Un montón de gente ha estado en la primera clase y no estaba en el sacado. Ah, bien. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Va a haber Hasta luego, clase profe. la próxima